Carl Jung lo advirtió: cuando un empático sufre lo suficiente, algo profundo cambia dentro de él. No estamos hablando de volverse frío de un día para otro, sino de una metamorfosis silenciosa que transforma su luz en algo más oscuro y mucho más poderoso. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir cuál es el momento exacto en el que un empático cruza esa línea invisible, y cómo, al integrar su sombra, se convierte en alguien psicológicamente imparable. Te lo voy a explicar paso a paso, con ejemplos claros y con la mirada de Jung, pero también con una revelación final que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Porque al final de este video entenderás no solo por qué un empático cambia, sino cómo esa oscuridad puede salvarlo o destruirlo. Y créeme, lo más importante está al final. Así que si este tema resuena contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de psicología, aquí hablamos de las verdades que pueden cambiarte para siempre. Empecemos con la metamorfosis del empático. Para entender la metamorfosis del empático, primero tenemos que entender su naturaleza, y aquí, las ideas de Carl Jung son clave. Jung hablaba de personas con una sensibilidad extrema hacia el mundo interior y exterior. Personas capaces de percibir no solo las emociones ajenas, sino las intenciones ocultas detrás de las palabras. Es como si llevaran una antena invisible que capta todo, incluso lo que otros niegan sentir. Esta capacidad, que muchos llaman un don, nace de una conexión profunda con la luz, la empatía, la compasión, la habilidad de sostener a otros cuando se desmoronan. Un empático auténtico no solo escucha, absorbe, no solo observa, siente, y lo hace de manera tan intensa que, para el resto del mundo, parece casi sobrenatural. Pero Jung también advertía algo que casi nadie menciona: cuanto más cerca está alguien de la luz, más intensa será su sombra. Esto significa que el empático, precisamente por su pureza emocional, guarda dentro de sí un potencial oscuro, un lado que no suele mostrar y que incluso él mismo desconoce. Antes de la metamorfosis, el empático vive entregado a los demás, convencido de que su propósito es sanar, proteger y comprender. Y aunque eso parece hermoso, también lo convierte en el blanco perfecto para la manipulación y el abuso. Y es aquí donde la historia cambia, porque toda luz, cuando es herida demasiadas veces, empieza a transformarse. Un empático puede soportar muchas cosas, pero hay un límite que, una vez cruzado, lo cambia todo. Al principio, cree que la gente hiera sin darse cuenta. Cree que el amor, la paciencia y la comprensión bastarán para reparar cualquier herida. Pero entonces, ocurre lo inevitable. Descubre que hay personas que no solo no valoran su luz, sino que la usan como arma contra él. Te cuentan secretos para manipularte. Te hacen sentir culpable por poner límites. Te acusan de egoísta, por pensar en ti. Y cada una de esas heridas no se siente como un golpe aislado, sino como una grieta que se extiende lentamente por todo su ser. Pero el empático no se rinde de inmediato. Intenta más. Da más. Perdona más. Por lo tanto, el desgaste se vuelve brutal. El cansancio emocional se acumula como una sombra silenciosa que lo sigue a todas partes. Es entonces cuando empieza a sospechar algo inquietante, que la compasión sin protección no es nobleza, es una sentencia. Y que seguir entregando su luz a quienes solo quieren apagarla, es un suicidio emocional. Jung diría que aquí la sombra empieza a hablar. Y su voz no es suave. Es fría, directa y clara. O cambias, o te destruyen. Y es en ese susurro donde comienza la verdadera metamorfosis. Hay un instante, imperceptible para los demás, en el que algo se fractura por dentro. No es una explosión de rabia ni un derrumbe emocional visible. No hay portazos ni discursos dramáticos. Es más bien, un susurro que se rompe. Un crujido interno, tan silencioso como el hielo partiéndose en la profundidad de un lago, pero tan irreversible que, aunque por fuera todo parezca igual, nada vuelve a ser como antes. El empático, que durante años vivió con el corazón abierto de par en par, empieza a notar un cambio sutil, pero constante. Su sonrisa, antes instantánea, ahora tarda en aparecer. Su impulso de ayudar, antes inmediato, ahora se detiene en un segundo de evaluación, como un guardián revisando quién merece cruzar la puerta. Ese segundo de pausa es pequeño para el ojo ajeno, pero para él, lo cambia todo. Carl Jung decía que la sombra no entra en nuestra vida como un ladrón que irrumpe, sino como un viejo amigo que siempre estuvo sentado en la esquina, esperando a que nos atreviéramos a mirarlo a los ojos. Al principio, se manifiesta como un pensamiento casi culpable: no puedo salvar a todos. Pero ese pensamiento regresa, una y otra vez, hasta que deja de ser una idea pasajera y se transforma en una verdad innegociable:
no voy a salvar a todos. Y entonces, el paisaje interno cambia. Antes, su mundo estaba pintado en tonos cálidos, como un atardecer infinito que ofrecía refugio a cualquiera. Ahora, las sombras se alargan en los bordes, y la luz sigue allí, pero es distinta, más fría, más consciente, más selectiva. No es que la calidez haya desaparecido, es que ahora vive protegida detrás de puertas blindadas. Esta grieta no es un signo de debilidad. Es una medalla invisible que el empático lleva sobre el pecho, la prueba de que ha visto lo peor de la humanidad y aún así ha sobrevivido. Pero esa supervivencia tiene un precio, la inocencia ya no está. Porque una vez que miras de frente a tu sombra, no puedes desinvitarla. Empieza a caminar contigo, a susurrarte consejos que antes habrías ignorado, a mostrarte con crudeza quién merece tu energía y quién no. Y aunque desde fuera parezca que nada ha cambiado, que esa persona sigue siendo amable, sonriente y compasiva, por dentro el terreno ya no es el mismo. Ahora hay trincheras, hay fronteras, hay vigilancia. Y cada paso que da está marcado por una precisión quirúrgica, como si cada movimiento fuese parte de un plan que solo él conoce. Lo que pocos comprenden es que, cuando un empático llega a este punto, ya no vuelve atrás. La sombra no lo ha destruido, lo ha completado. Y con esa completitud llega un poder silencioso, casi inquietante. Porque la verdadera transformación no fue volverse más duro, sino más imposible de quebrar. No todos perciben el cambio de inmediato, y eso es lo que lo hace tan poderoso. El empático que ha atravesado su propia noche oscura no regresa siendo una versión dramáticamente distinta en apariencia. Por fuera, sigue siendo amable. Sigue ofreciendo una sonrisa cálida, sigue escuchando con atención, sigue hablando con esa calma que tanto caracteriza a las almas que sienten profundamente. Pero por dentro, ya no es el mismo. Su mundo interno ha cambiado de arquitectura. Las puertas que antes estaban siempre abiertas ahora tienen cerraduras invisibles. Las ventanas que antes dejaban pasar cualquier viento emocional ahora están protegidas por cristal templado. Sus emociones ya no son un libro abierto que cualquiera puede hojear, son un mapa cifrado que solo él sabe interpretar. Y cada símbolo, cada coordenada, cada trazo, está custodiado por su propia sombra, esa parte de sí mismo que antes evitaba mirar y que ahora se ha convertido en su guardián. Antes, reaccionaba con rapidez. Su corazón saltaba ante cualquier herida ajena, su instinto lo empujaba a actuar sin medir el costo emocional que eso le supondría. Ahora, observa primero. No es frialdad, es estrategia. Antes, entregaba su corazón entero con la esperanza de que eso inspirara reciprocidad. Ahora, entrega solo aquello que la otra persona ha demostrado merecer y nada más. Este es el estado que podríamos llamar oscuridad silenciosa. No es odio. No es rencor. No es un deseo de venganza. Es una fuerza controlada, una energía que sabe esperar, que mide sus pasos y que ya no se precipita. Es un estado mental en el que la compasión sigue viva, pero está acompañada por un discernimiento afilado como una hoja recién templada. Y ese filo no se usa para herir gratuitamente, sino para cortar cualquier intento de manipulación antes de que llegue demasiado lejos. Carl Jung lo explicaría así: el empático ha dejado de identificarse únicamente con la luz y ha integrado la energía de su sombra. Ya no busca salvar a todos, busca protegerse, mantener su centro y actuar con precisión quirúrgica. Entiende que incluso la luz necesita de límites para no apagarse. Esta nueva versión del empático no necesita elevar la voz. No necesita amenazar. No necesita demostrar nada para ser tomada en serio. Su sola presencia cambia la dinámica de la habitación. Sus silencios pesan más que las palabras que otros utilizan para imponerse. Su mirada, tranquila pero penetrante, incomoda a quienes antes lo manipulaban con facilidad, porque ya no encuentran el acceso que antes tenían. Lo más inquietante para los demás es que ahora entiende el juego, pero ya no juega bajo las mismas reglas. No se mueve por la aprobación, ni por la culpa, ni por el deseo de ser visto como bueno. Se mueve cuando le conviene, se detiene cuando es lo más sabio, y se retira sin mirar atrás cuando percibe que no hay nada que ganar salvo desgaste emocional. Ha aprendido que a veces el silencio es más letal que cualquier respuesta, y que retirarse a tiempo no es cobardía, sino una victoria más grande que ganar una pelea inútil. La oscuridad no lo destruyó, lo volvió intocable. Y esa intangibilidad no es aislamiento, es libertad. Libertad de elegir a quien deja entrar, qué batallas vale la pena pelear y qué partes de sí mismo mantiene sagradas. Porque ahora sabe que su energía es un recurso limitado y valioso, y que no todos merecen tener acceso a ella. Muchos piensan que cuando un empático abraza su oscuridad, pierde su esencia.
Pero la verdad es otra. Abrazar la sombra no es renunciar a la luz, sino aprender a alumbrar desde otra mano. No es volverse frío. Es volverse entero. Imagina la luz como una lámpara que siempre estuvo encendida. Esa lámpara iluminaba a todos a su alrededor, a costa de consumir su aceite. Abrazar la sombra es añadir un depósito nuevo. No apagas la lámpara, le das reserva. Sigues dando calor, pero ahora lo haces con criterio. Lo que realmente sucede es que el empático descubre un equilibrio que antes no conocía. La luz sigue ahí, espléndida, compasiva, generosa, pero ya no es ingenua. Ya no se derrama sin medida. Y la sombra, esa parte que aterraba como un monstruo, deja de ser una amenaza externa y se transforma en guardián. La sombra empieza a cumplir funciones prácticas. Detecta máscaras, siente las intenciones antes de que se vuelvan palabras, activa límites que la luz no supo o no quiso poner. No es maldad, es discernimiento. No es anestesia, es supervivencia refinada. Juno dijo claramente, no puedes convertirte en una persona completa si ignoras tu sombra. ¿Qué significa eso en la vida real? Que negar tus rabias, tus miedos y tus defensas solo te deja fragmentado. Mirarla de frente te da la posibilidad de decidir, cuándo usarla y cuándo dejar que la luz guíe. Y decidir desde la conciencia siempre es distinto a reaccionar desde la herida. El empático que ha llegado a ese equilibrio ya no entrega su energía sin medida, pero tampoco se ha vuelto insensible. Sigue sintiendo intensamente, pero ahora con un filtro. Escucha un dolor y pregunta, ¿es mío cargar esto? Percibe una queja y piensa, ¿esto me pertenece o es proyección? Por lo tanto, ya no carga lo que no es suyo. Por lo tanto, recupera fuerzas para lo que verdaderamente importa. Verás cambios concretos. Aprende a decir no sin culpa. Aprende a retirar su presencia cuando es usada como arma. Aprende a dejar que otros se caigan y se levanten solos cuando tocar su vida no es parte de su responsabilidad. No es frialdad. Es economía emocional. Es respeto hacia su propia frontera. Este nuevo equilibrio es silencioso, pero sólido. No hace ruido porque no necesita convencer a nadie. Sus límites hablan por sí mismos. Es como un barco que añade lastre, navega más estable. Es como una raíz que se profundiza, ya no se derrumba con la primera tormenta. Y lo más importante, ahora el empático ya no teme su propia oscuridad. Antes, la sombra era algo a lo que evitar mirar, hoy es una aliada con nombre. La conoce, la entiende, la utiliza. Esa oscuridad lo cuida, lo orienta, le permite estar alerta sin perder la ternura. Le devuelve la libertad de elegir a quien regalar su presencia. La metamorfosis no lo hizo menos humano. Lo hizo más complejo, más íntegro y, sobre todo, más libre. Porque integrarse no es abandonar la compasión, es preservarla. Es cuidar la lámpara para que dure toda la vida. Y al final, la paradoja queda clara. Al abrazar la sombra, el empático no se endurece, se ensancha. No pierde su corazón, lo protege. No deja de sentir, aprende a decidir por quién siente. Ahora entiendes. El día en que el empático rompe no es el día en que se destruye, es el día en que se reconstruye con un metal que antes no conocía. Imagina ese metal, no es brillante por accidente. Fue forjado en llamas que no pediste, golpeado por martillos que parecían manos amigas y que, sin saberlo, te dejaron las cicatrices que ahora sirven de anclaje. Cada traición, cada manipulación, cada noche en vela fue una llama, cada duda ajena, un golpe que templó esa pieza imposible de oxidar. El dolor que intentaron usar para quebrarte no desaparece. Lo transformas. Lo conviertes en filo. Esa espada que ahora sostienes no nace de la ira impulsiva, sino de una paciencia contenida y de una claridad que duele por su honestidad. La diferencia es fundamental. Antes, tu corazón era una casa con puertas abiertas. Ahora, sigue siendo casa, pero con muros firmes y una puerta que solo tú decides abrir. La oscuridad que tanto temiste deja de ser un enemigo exterior y se convierte en un centinela interior. No es la violencia, es la certeza. No es el odio, es la vigilancia. Sabe leer las máscaras, discierne la verdad en el ruido y te susurra límites que antes no quisiste escuchar. Esa oscuridad no anula tu compasión, la hace estratégica. Ya no entregas todo por defecto, sino que eliges a quien reparar con tu presencia. Y aunque nunca volverás a ser la misma persona que eras antes, tampoco lo querrás. Aquella versión de ti, aunque pura, caminaba desprotegida. Ahora caminas consciente, sopesas, filtras, decides. No porque te hayas endurecido sin razón,
sino porque aprendiste que la ternura sin defensa es una invitación a ser herido otra vez. Yu nos recuerda que la libertad surge cuando dejas de negar las partes tuyas que ignorabas. Al mirar la sombra la nombraste, al nombrarla, la domesticaste. Ya no te sorprende su presencia, la usas, la integras. El mundo seguirá viendo tu calma exterior y pensando que todo es igual. Tú sabrás que algo cambió, tu silencio pesa, tu distancia sana, tu mirada no se distrae. Cuando vuelvas a mirar a los ojos de quien intenta usar tu empatía, solo sonreirás. No porque no puedas sentir, sino porque eliges a quien entregarle tu alma. Ese día el empático deja de ser presa. Se convierte en su guardián, no salvador del mundo, sino protector de su propia luz.